en Ucrania. En Ucrania. Bien. Mientras tanto, volvemos a nuestra realidad. Martín Tetaz es economista, radical, diputado por la Ciudad de Buenos Aires junto por el Cambio. Fue uno de los más fervorosos diputados de la oposición discutiendo con Martín Guzmán en el paso del Ministerio de Economía por el Congreso, buscando apoyos para el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Qué tal, Martín? Buen día. Hola, buen día, María. Gracias por el llamado. Bueno, ya a esta altura con Heller tiene una especie de paso de comedia, ustedes dos, el titular de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller. Bueno, a él le toca hacer un trabajo, ¿no? Que es un trabajo que tiene su lado desagradable, que es poner en línea a muchos egos que están al mismo tiempo en una comisión, y bueno, y yo respeto el trabajo que hace él y también trato de hacerme respetar a mí, ¿no? ¿Y ese ego te contás entre eso? Pues te acusa justamente de hacer show televisivo en las comisiones. No, a mí eso me parece una falta de respeto. Es decir, no se puede cuestionar la procedencia de la actividad de cada uno. Sí, es verdad, vengo del sector privado, vengo a hacer mi actividad profesional en los medios, vengo y que entonces yo voy a chicanearlo a él porque viene de un banco. ¿Cuál es digamos, de dónde hay que venir para hacer política? ¿Está mal venir de los medios de comunicación o venir de un banco, venir de... No, me parece eso me parece una chicana que no corresponde, pero bueno, ya se lo he hecho saber varias veces y no se ve que le rinde en el grupo de aduladores. Ahora, Martín, ¿qué es lo que qué es lo que votarías en el Congreso? El jueves, mañana, o sea, hoy es miércoles, esto se vota mañana en el recinto. Hoy tienen dictamen, Mira, hoy es el debate de los diputados y supuestamente tienen que dictaminar a favor o en contra. En la comisión. En la comisión. Exactamente, yo creo que número uno, obviamente Argentina no puede permitirse un default porque ese es el peor de los escenarios, digamos, el peor de acuerdo de todos es el que no se consigue. Entonces ahí, número uno, el artículo 1 de la propuesta del gobierno, que esencialmente tiene que ver con aprobar el programa financiero, y que es lo que la ley de sustentabilidad de deuda le pide al Congreso, me parece que está bien, que es suficiente. Luego yo le quiero agregar un artículo que tenga que ver con la restricción social, o sea, ese artículo 1 es lo que pide el fondo. Lo que pedimos nosotros, la restricción social, es que este programa no contemple ningún aumento de impuestos. Ese es nuestro compromiso con nuestros votantes. Ya hay muchas versiones respecto al revalúo inmobiliario, ya hay algunas directamente explícitas en el programa económico presentado por el gobierno. Entonces, nosotros lo que queremos asegurarnos es que en esta oportunidad se vote la salida del default, pero también se vote que no va a haber, esto no se va a pagar con aumento de impuestos. Ahora, Martín, los principales promotores de revalúos inmobiliarios en la ciudad y provincia de Buenos Aires fueron las gestiones de Macri y de Larreta y la gestión de María Eugenia Vidal en provincia de Buenos Aires. Entendiendo yo, y cuando te digo esto, que están bien esos revalúos inmobiliarios porque había una disparidad enorme entre el valor fiscal de las propiedades y el valor real de esas propiedades, sobre todo en los sectores rurales de la provincia de Buenos Aires, ni hablar los barrios cerrados. Me parece que hay un principio de equidad que es bastante lógico. Sí, ahora quedó desbalanceado al revés. Ahora el único distrito que tiene los revalúos hechos es el de la Ciudad de Buenos Aires, porque los tiene más actualizados. Exacto, pero eso es una iniciativa de Macri y de Larreta. O sea, quiero decir esto, déjame que te complete la pregunta, perdona que te interrumpa. O sea, la idea de no más impuestos es una idea total y completamente genérica que abarca impuestos de muy distinta índole. O sea, una cosa es que las propiedades de los que tienen propiedades estén más cerca de su valor real. A ver, lo que normalmente se hace cuando vos haces una actualización de evaluaciones fiscales es acomodar también las alícuotas. Si vos no acomodás las dos cosas al mismo tiempo, en realidad lo que estás haciendo es directamente aumentando impuestos. Y además, cuando aumentás impuestos, lo que vos haces es, si vos querés que tu estructura impositiva descanse más en impuestos patrimoniales, al mismo tiempo bajás otros. Lo que hizo aquel programa económico de Macri esencialmente fue bajar fuerte ingresos brutos en las provincias, que es el impuesto más distorsivo, y ese acuerdo planteaba compensar, por ejemplo, con algunas revaluaciones. Y de manera tal de que la presión tributaria no aumentara, sino que bajara. De hecho, también bajó retenciones, ¿no? Claro, los impuestos a las exportaciones. O sea, los impuestos están hechos para desalentar actividades. Si vos me decís sobre qué es el impuesto, bueno, no necesariamente. Yo te digo que desalienta. No solamente para desalentar actividades, también para tratar de recaudar de los que más tienen y hacer
pero el efecto finalmente es el de desalentar la actividad que vos grabás. Entonces, si vos vas a poner un impuesto sobre las exportaciones, vas a exportar menos, por lo tanto van a entrar menos dólares a la Argentina y estamos llorando después que no tenemos dólares. Entonces, los problemas que solamente tiene la Argentina y no tiene ningún otro país del mundo, que chocamos contra esa famosa restricción externa que curiosamente siempre está dentro, nunca es externa. Bueno, la verdad que esa restricción con la cual choca solamente Argentina, esencialmente es porque trabamos las exportaciones. Nosotros mismos le ponemos... Mirá, el otro día estuvo una Vos no le reunión cobrarías nada, le podrías arancel cero a las exportaciones. No tienen que tener impuestos las exportaciones, por supuesto. Hay una cuestión financiera que tiene que ver con cómo llegás hasta ese lugar desde un punto en el cual esas retenciones hoy aportan una cantidad importante de financiamiento al sector público que se tiene que ir reduciendo gradualmente. Tal vez vos no podés reducir las retenciones de la noche a la mañana, pero el objetivo debería ser claramente el de tener un plan de reducción. Pero volviendo al acuerdo con el fondo, o sea, ustedes lo que dicen es, ustedes quieren incorporar un artículo que diga no suba de impuestos de ningún tipo, especie, nada, o sea, es como un genérico. Ya no da el esquema para subir ningún impuesto en la Argentina. Supongamos, sin embargo, para concederte un punto a favor, supongamos que mañana hubiera una propuesta de reforma impositiva que bajara la presión tributaria en la Argentina, pero cambiando la composición de los impuestos. Ese nos parece un debate razonable. Está bien, hay impuestos peores y impuestos mejores. Sí, entonces, ¿qué sentido tiene decir no más? Digo, es como un genérico que no tiene mucho sentido. Porque no da más, tiene un sentido total. Tiene el sentido total de que no da más. La gente no tolera más pagar impuestos en Argentina. En los últimos 20 años aumentó 15 puntos la presión tributaria. Bueno, yo te puedo entender que alguien de una mejor pyme... escuela, mejor salud, mejor... Bueno. Entonces vos tenés que pagar de un lado el mostrador. A vos también te pasa lo mismo, María. Tenés que pagar de un lado el mostrador la escuela privada de los chicos, o la salud privada, o la seguridad privada, porque el Estado te provee bienes que no tienen calidad suficiente, y del otro lado del mostrador tenés que pagar impuestos. Oh, mis hijas van a la escuela pública y a la universidad pública, así bueno, que estoy conforme con que, y me parece muy razonable que me aumenten los impuestos inmobiliarios de manera tal que tengan valuación fiscal acorde, y me parece bien pagar impuestos a la ganancia, no tengo un problema con eso. Puedo entender que vos decís que una pyme tenga una circunstancia a la cual se le suman una cantidad de impuestos, etcétera. Ahora, que hay un sector de los sectores de mayores ingresos y que tienen, no sé, propiedades en alguno de los tierras más productivas de la provincia de Buenos Aires, que ese valor fiscal sea más parecido al real, no me parece mal, francamente. No, bueno, está bien, vos sos libre de tener tu preferencia. No es mi preferencia. Bueno, sí, son tus preferencias. Sí. Es lo que a vos te parece bien, a mí me parece bien otra cosa. Son tus preferencias. Esas son respetables. Yo pienso que los impuestos en Argentina llegaron a un límite que no admite más aumento, que cualquier discusión, y yo sí creo que tiene que haber una discusión en Argentina sobre la estructura tributaria, cualquier discusión que elimine impuestos que son más distorsivos y que achican la pizza, para decirlo de manera más simple, porque cada impuesto que vos ponés hace que vos distribuyas una pizza que es cada vez más chiquita. Entonces yo quiero agrandar la pizza. Cualquier cosa que sirva para agrandar la pizza me va a encontrar a mí votándola. Ahora, si ese esquema de agrandar la pizza implica reformar impuestos hacia adentro para que algunos impuestos bajen y otros suban, también es razonable. Siempre acá el problema es que todas las excusas son para subir la presión tributaria. Nunca hay ningún impuesto del otro lado que baje. En la comparación que vos hiciste con el gobierno anterior, sí había impuestos que bajaban. De hecho, la presión tributaria bajó durante el gobierno de Macri. Sí, le bajó a los más ricos, bajó bienes personales, bajó las retenciones al campo. Muy poquito. Está bien, ingresos brutos es un impuesto súper distorsivo. Lo que hizo Macri fue bajarle los impuestos a los sectores de mayor poder adquisitivo. No, María, es exactamente al revés. Vos me trajiste el impuesto de los revalúos, el ejemplo del revalúo, y me pusiste justo el ejemplo de que lo que había hecho había sido subir los impuestos inmobiliarios. Yo te estoy diciendo que eso lo hizo a cambio de bajar ingresos brutos. La reforma tributaria... Bajó bienes personales, bajó impuestos a las ganancias, bajó retenciones. Pero estábamos discutiendo recién el impuesto del revalúo. Sí. Entonces yo lo que te digo es, lo que hizo la reforma fiscal de Macri y el pacto fiscal del año 2017 esencialmente fue
subir los impuestos a los que más tenían, que era haciéndolo con el revalúo, No. y bajarlos, ¿cómo no? No. Si es lo que, así empezó esta conversación. No, eso lo Vos hizo cuando empezaste era diciendo jefe de que Macri gobierno, lo había hecho. lo hizo cuando era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Después fue No, presidente. el revalúo es del 2018, el revalúo de la ciudad de Buenos Aires es posterior al pacto fiscal. No, del hubo uno de 2018. Macri y después hubo uno de Rodríguez Larreta, pero estamos hablando Claro, qué pero el hizo Macri revalúo como grande- presidente. El de El Rodríguez revalúo que Larreta, estamos hablando- el el de revalúo Rodríguez que estamos Larreta es la hablando ahora es del modificación, 2018. el de Rodríguez Larreta es la modificación, el revalúo se cobra en la ciudad de Buenos Aires vía el ABL y es la modificación de pasarlo de bimestral a mensual. Ahí es donde hace el cambio Larreta. El revalúo anterior es el que hace Mauricio Macri. Exacto, La bueno, provincia de Buenos el que Aires el surge el revalúo pacto lo hace fiscal. Vidal y queda a mitad de camino porque la patente de un auto en la provincia de Buenos Aires, que el auto actualiza mucho más rápido por inflación, pagaba más que 1 hectárea en la zona más productiva de la Argentina. Por eso te digo, entonces la reestructuración, el límite no es que quedó a mitad de camino, es que después el gobierno de la provincia le puso un tope al aumento de cuánto podía ser el aumento de las patentes, que no puede ser mayor a la inflación, etcétera. Pero la reestructuración impositiva que hizo el pacto Sí. fiscal del 2017 esencialmente era bajar impuestos distorsivos, el peor de todos, que es el impuesto de los ingresos brutos. Está bien, que es un eso impuesto sí, que pero y afecta bajó, mucho a la producción, correcto. y subir impuestos patrimoniales. No, Ese fue no sí. subió impuestos patrimoniales, porque Pero bajó, ¿cómo no, María? bajó bienes Claro que lo subió. personales y bajó la No, alícuota pero de bienes eso es otra- personales, eso es- bajó la es- alícuota de ganancias. Pero ese vos me estás hablando del impuesto nacional. Yo te estoy diciendo, el Y pues si pacto Macri fiscal, era presidente. pero por eso, pero empezamos hablando de los impuestos Bueno, pero- patrimoniales y del o revalúo. sea, Yo lo que te digo es voy- el revalúo en el 2017, la enorme diferencia fue si Macri con el pacto fiscal y a través de las provincias hizo subir en los principales distritos, como empezaste vos esta conversación, hizo subir los impuestos a las propiedades con el revalúo. A cambio de eso bajó los impuestos a los ingresos brutos. Ese fue el gran cambio del pacto fiscal del 2017. Ese cambio me parece muy razonable discutirlo. Por Si eso. nosotros vamos a bajar impuestos. Bien, Martín Tetaz es economista radical. Una última pregunta, Martín, ¿sale o no sale el acuerdo? Yo creo que va a salir, espero que salga además con el agregado del artículo de los impuestos, pero yo creo que va a salir. Sí. ¿Puede decir que sale, Yo creo que sí. que se aprueba? Vamos a ver, yo espero que sí, espero que haya. Creo que hoy en el avance de todas las conversaciones hay un consenso, hay dos consensos que ya se han logrado construir. El primero es que tiene que haber un acuerdo y que ese acuerdo tiene que incluir el famoso artículo 1 que esencialmente es el programa financiero, y que ese acuerdo no tiene que incluir el programa económico del gobierno, que era el artículo 2. Eso está Aprueban casi el consensuado. endeudamiento, pero no el programa acordado con el fondo, pero aprueban el endeudamiento. Exactamente. Bien. Martín Tetaz, gracias, buen día. Hasta luego. Hasta luego. 5 minutos para las 9 de la mañana. Auspicia el clima.